están, amigos de Línea de Fondo? Los saluda Axel Ramos con el gusto de siempre. El día de hoy tengo el honor de presentarles a un gran invitado. Con nosotros Joaquín El Capi Beltrán. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, Axel, mucho gusto en saludarte y un placer estar aquí contigo para platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Al contrario, gracias a ti por aceptar la entrevista y por venir a nuestro programa. Joaquín, si te parece, ¿nos podrías contar cuáles son tus inicios en el fútbol? Claro que sí, yo empecé a jugar fútbol a los 4 años en Pumitas, en la escuela de fútbol que tiene la UNAM. Mis papás eran egresados y en ese momento catedráticos de la universidad y tenían chance de que sus hijos entraran a la escuela de fútbol de Pumitas, ¿no? Y ahí empecé a jugar, ahí empecé pues a corretear la pelota y después empecé a crecer ya con las diferentes categorías que hay en Pumitas, entender un poquito más los fundamentos del juego y a aprender un poco más, ¿no? De lo que se trata jugar y por ahí después de unos años entró el gusanito de querer ser futbolista profesional. Pero para así empecé, Axel. ¿Cómo fue tu proceso de fuerzas básicas y quién te debuta? Pues mira, la etapa en Pumitas empecé a los 4, como te decía, y terminé a los 15. En ese momento ingreso al equipo representativo de la universidad. La UNAM Pumas tiene dos equipos que la representan. El Club Universidad, que son las Ujú. fuerzas básicas que dependen de Pumas directamente, y el equipo representativo que depende directamente de la UNAM. Yo participaba en ese, que jugábamos contra las fuerzas básicas de América, Cruz Azul, etcétera, etcétera. Incluso jugábamos en contra del representativo y el Club Universidad. Y llego a los 18 años en el representativo, dejo de jugar un rato y después hago la prueba para entrar al equipo de segunda división de Pumas. Afortunadamente me quedo en esa prueba, me contratan, me registran para jugar con el equipo de segunda división que dirigía Juan José Muñante. Y después de un tiempo estar en segunda división, en noviembre de 1996, debuto en primera división contra Morelia en Ciudad Universitaria y el entrenador que me debuta es Luis Flores. Ok, los equipos de Pumas son Repre UNAM y Pumas Estunam, me parece. No, es el representativo de la UNAM Ajá, y las fuerzas básicas del club. ok, entendido. Entonces prácticamente tú naces en Pumas, Joaquín. Por eso tienes tanto la garra de CU y de Pumas. Pues toda una vida vinculada, Axel, a la universidad, ¿no? Desde chiquito, por mis padres, después por la Escuela de Fútbol de Pumitas. Inclusive en el momento en que entro a la segunda división de Pumas, también empiezo a hacer mi carrera dentro de la UNAM en Ingeniería Química. No la terminé, me quedé en cuarto semestre y hasta los 28 años, ¿no? Que fue cuando salgo de Pumas a Necaxa, pues te podrás dar ahí una idea de que sí, toda una vida vinculada a la UNAM y a los Pumas. Y una carrera muy, muy buena. En el año 2004 creo que es mítico tanto para Pumas como para el fútbol mexicano porque se logra conseguir el bicampeonato y también arrasan con el campeón de campeones. ¿Cómo lograron hacer una consistencia que es muy difícil en el fútbol mexicano y conseguir el bicampeonato? Fue un proceso muy bueno, Axel. El proceso empezó desde el 2001. Fue un proceso que duró 3 años, donde hubo gente muy importante en la creación de ese proceso y que fue tomando decisiones que nos llevaron a ese 2004 del que hablas, ¿no? Creo que la primera persona es el rector, Juan Ramón de la Fuente, que además de estar trabajando para tratar de resolver una huelga importante que hubo en la UNAM de mucho tiempo, es el que invita a Arturo Elías Ayub a participar de la presidencia del patronato, que a su vez invita a Narón Padilla a ser el vicepresidente deportivo y toman la decisión de darle una segunda oportunidad a Hugo Sánchez como director técnico, ¿no? Eso te digo, pasa en 2001. A partir de ahí el equipo empieza a tomar forma, habíamos muchos jugadores que llevábamos tiempo en el plantel, canteranos, ya estaban Leandro y Ailton, y después se empezaron a incorporar de un torneo a otro, había muy pocos cambios, ¿no? Se empezó a incorporar por ahí Botero, se incorporó Quiquín, se incorporó Íñiguez, Verón, y el último que se incorpora es Marioni, ¿no? Entonces, conforme avanzan esos torneos y esos años, el equipo cada vez jugaba mejor, participamos casi en todas las liguillas, jugamos nuestra primera Copa Libertadores en el 2003, y viene ese 2004, ¿no? Que fue importante porque fue la culminación de ese proceso de un equipo que venía trabajando muy bien durante mucho tiempo y que fue muy maduro, ¿no? El primer torneo fuimos la mejor defensa, fuimos el mejor ataque, tuvimos al campeón de goleo que era Bruno,
La liguilla fue difícil, yo creo que por esa misma ansiedad de que queríamos ser campeones y lo estábamos buscando. Y bueno, fue una final difícil, dura contra el Guadalajara, tensa, dramática, que se fue hasta los penaltis. Y afortunadamente lo pudimos culminar con el título en casa, que fue algo maravilloso, ¿no? Después, como bien decías, vino el campeón de campeones contra Pachuca, que había sido el campeón anterior, sobre todo el partido de vuelta en CU lo jugamos muy, muy bien, y fue una goleada que nos permitió ganar el trofeo. Y después el segundo torneo fue difícil, ¿no? Empezamos bien, después fuimos a Madrid, hubo un viaje ahí a enfrentar al Real Madrid, y cuando regresamos el equipo no agarraba el hilo, perdimos 5 partidos seguidos, tuvimos que hablar fuerte en el vestidor, tuvimos que hablarnos fuerte con la intención de retomar las cosas que nos habían llevado al primer campeonato. Lo logramos, lo hicimos a tiempo, y después la segunda liguilla de ese 2004 la jugamos mucho más tranquilos, más maduros, ya sabíamos lo que íbamos a enfrentar, y bueno, le ganamos a Monterrey la final, en los 2 partidos los ganamos, y creo que eso fue clave para culminar un año redondo para todos nosotros y para la institución. Sí, sin duda es una gran historia de constancia de trabajo y también tocas un punto muy importante, el Trofeo Santiago Bernabéu. Eres uno de los afortunados y de los pocos mexicanos que han jugado en el Santiago Bernabéu y le han ganado al Madrid en su cancha. ¿Qué sentiste en ese partido? ¿Cómo lo enfrentaron? Fue una semana muy, muy padre, Axel. Desde el domingo, nosotros viajamos un domingo y el partido era hasta el siguiente sábado. eh, y tuvimos la oportunidad de entrenar donde entrena la selección española en Las Rosas. Tuvimos oportunidad de conocer algunos puntos turísticos de Madrid. Tuvimos chance de ver al Real Madrid jugar un partido de Champions contra un equipo de Polonia. Tuvimos chance de ver jugar al Atlético y al Celta de la Copa del Rey. Eh, y conforme se iba acercando el partido, pues crecía, ¿no? La ansiedad, crecía la ilusión, la emoción, porque hay que decir que si Hugo no hubiera sido nuestro entrenador, hubiera sido muy difícil, ¿no? Que un equipo mexicano participara en ese trofeo. Sí, sí. Y sin duda el hecho de que Hugo fuera nuestro DT, pues eso permitió que viviéramos esa experiencia, ¿no? El viernes anterior conocimos el Bernabéu, entrenamos a puerta cerrada en la noche, conocimos la cancha, increíble, el estadio impactante. Y el día del partido lo vivimos con mucha emoción todos, ¿no? Nos levantamos, desayunamos juntos, ilusionados, ansiosos, nerviosos. Ya que empezamos a listar todo para salir del hotel, pues nuestras familias ahí alentándonos, apoyándonos. Y bueno, desde que llegamos al estadio, ¿no? Muchísima emoción, ven cómo la gente iba entrando, iban poblando las tribunas, nos cambiamos en los vestidores, salimos a calentar, ¿no? Y ver calentar al Real Madrid y saber que ibas a jugar contra ellos fue muy emocionante. Y del partido te puedo decir que los primeros 15 minutos fueron duros, fueron complicados porque la cancha era muy rápida, porque la pelota era diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. Pero conforme fueron avanzando los minutos y nos asentamos en la cancha, la verdad es que nos sentimos bien, sabemos que tenemos que ser un partido perfecto, sin errores, muy concentrados. Y conforme fue avanzando el juego, empezamos a adquirir esa confianza, empezamos a creer que podíamos hacer o sacar un buen resultado. Y bueno, la cereza en el pastel pues, es el gran gol que hace Israel Castro, ¿no? Pegadita al poste cuando le pegó con la parte externa. Y vaya, la emoción al final, ¿no? De la incredulidad de muchos de nosotros de que habíamos ganado el partido, la fortuna en lo personal de poder subir las escalinatas del Bernabéu para recoger el trofeo de las manos de Florentino Pérez en esa primera gestión que tuvo al frente del equipo, y la satisfacción, ¿no? De bajar, de disfrutar con los compañeros, de saber que habíamos hecho historia por nosotros, por la institución y también por el fútbol mexicano. ¿Qué les dijo Florentino cuando les dio el trofeo? ¿Les dijo algo? ¿O estaba enojado? No, 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 simplemente felicidades, gran partido, pocas palabras, y me acercó el trofeo que está bastante pesado, por cierto, pero no, muy, muy pocas palabras. La verdad es que los jugadores del Real Madrid se quedaron en la cancha hasta que recibimos el trofeo, reconociendo el partido que habíamos hecho, y como te digo, una historia que nos dejó marcados a todos. Después de ese partido, ¿hubo algún sondeo por parte de Europa? ¿Alguna oportunidad para poder salir a Europa? En lo personal, no. No, yo había tenido una sola oportunidad, pero años antes, para jugar en España, precisamente con el Murcia. Por diversas situaciones que se dieron en esas épocas, desafortunadamente no se concretó. Y no, después de ese partido, creo que
a Kikín le dieron seguimiento, ¿no? Después del Mundial, pues se fue al Benfica. Pero no, yo también pensé que después de lo hecho, algunos de mis compañeros iban a tener la oportunidad de ser vistos allá y bueno, fueron muy pocos los que al final tuvieron la oportunidad. Bueno, pues Kikín y después, años después, Israel Castro, pero ya en otra división y todo. ¿Qué le hace falta al fútbol mexicano para poder exportar un poco más de jugadores a Europa? Porque últimamente hemos exportado algunos jugadores, pero se necesitan más. Yo creo que evidentemente ser más vistos, ¿no? O sea, lograr cosas como la que hizo Tigres, seguramente nos ayudará a que más ligas volteen a nuestro fútbol. Y el tema de los costos, Axel, ¿no? De repente tú ves los costos de los futbolistas mexicanos y resulta que son más caros que algunas figuras jóvenes que ya militan en Europa o que tienen una proyección importante. Entonces, la verdad es que si tú analizas ahorita, sobre todo haciendo una comparación con Estados Unidos, que está sacando cualquier cantidad de jóvenes a buenos equipos, pues te enteras que algunos van a préstamo, otros son vendidos pues, Por cantidades bajas. barato, ¿no? Digámoslo así. Y nosotros, pues siempre los clubes tratamos de cobrar caro y eso creo que limita mucho las posibilidades de nuestros compatriotas para ir a Europa. Sí, me parece que es un punto muy importante porque calidad existe en México. De acuerdo. Joaquín, también tu paso por selección no fue tan constante, pero me parece que te faltaron oportunidades, ¿no crees? Pues mira, disfruté mucho portar la verde, ¿no? Afortunadamente en selecciones inferiores fueron varios momentos, varios torneos, tanto en la sub-20 como en la sub-23. Y en la mayor, pues sí, digo, fueron 13 partidos, solo uno oficial, los demás fueron partidos amistosos. Eh, Fue difícil, ¿no? Asimilar el hecho de que tal vez en mis mejores momentos como futbolista no hubiera una oportunidad real, ¿no? Y es lo que decías, ¿no? Tal vez participar en una Copa Oro, en una Copa América, tratar de pelear un lugar con grandes jugadores que había en esa época, ¿no? En la central, como Rafa, como Salcido, como el Maza, por ejemplo. Pero pues sí, no tuve una oportunidad real de pelear un puesto y en su momento fue difícil de aceptar, pero después te queda la tranquilidad de que no quedó en ti, ¿no? De que hubo gente que valoró el hecho de que fuera yo tres torneos consecutivos designado el mejor defensa central de la liga, te habla de que hubo gente que reconocía tu trabajo. Y hay ocasiones que el futbolista depende no nada más de su capacidad, sino depende del gusto del entrenador, si puedes encajar o no en su estilo de juego, vaya, diferentes situaciones, ¿no? Entonces, sí quedó como esa espinita clavada, pero al final también quedé tranquilo porque por mí no quedó. Sí, me parece que tú respondiste en la cancha en todo el momento que estuviste y faltaron un poco más de oportunidades para el Capi Beltrán en selección. Lo, Así lo veo, Axel, ¿no? Me hubiera gustado tener más chances, pero los partidos que estuve los disfruté muchísimo. Sí. Después sales de Pumas, sales a Necaxa, ¿no? Me parece. ¿Por qué ¿Mm? sales de Pumas? Hubo algunas versiones que te podías quedar inclusive en Pumas por mucho tiempo, retirarte en Pumas, toda tu carrera en Pumas. En algún momento lo pensé, ¿no? Lo visualicé y pensé que podía suceder, ¿no? De terminar y hacer una carrera solo en Pumas. Pero bueno, en ese momento hubo muchos cambios en la institución, hubo cambios en el patronato, hubo cambios en la dirección técnica. Regresó el Tuca, ¿no? A dirigir a Pumas y simplemente me mandaron decir que yo ya no entraba en planes. eh, y bueno, Necaxa me abrió las puertas, ¿no? Al principio fue difícil, ¿no? Después de 10 años de estar en la institución, que viniera un cambio y que desafortunadamente ni siquiera me lo pudieron decir frente a frente, pero bueno, de repente así son las cosas. Y ya cuando me abren las puertas de Necaxa, ya más tranquilo, más entendida la situación, pues me di cuenta que Pumas es así, o sea, la mística de Pumas es que los jugadores jóvenes tienen la oportunidad de debutar, tienen el respaldo de la institución, les dan proyección y de repente viene el fin de ciclo para que vengan más jugadores, ¿no? Atrás de mí venía Piculín, atrás de mí venía Héctor Moreno y ellos tuvieron la oportunidad de jugar, Héctor rápidamente se fue a Holanda, pero como te digo, ¿no? Yo siempre agradecido por todo lo que viví en Pumas y tranquilo, porque así lo entendí, como un fin de un ciclo y el inicio de nuevas oportunidades. Sí, las formas que nunca han sido tan buenas en el fútbol mexicano. De repente, Joaquín, después pasas a Cruz Azul. ¿Cómo fue tu estadía en Cruz Azul? ¿Te identificaste con el equipo, con la institución?
fui muy feliz, ¿no? Fue un buen año en Necaxa. Necaxa lo que estaba buscando en ese momento era afianzarse, ¿no? En Aguascalientes, buscar ese arraigo. Logramos jugar a Libertadores con Necaxa en el 2007. Igual me tocó un periodo de muchos cambios, ¿no? El presidente del equipo era Justino Compeán, en ese momento justo se va a la Federación Mexicana de Fútbol y entonces hay un cambio, llega Javier Pérez Toifer, yo tenía un convenio definido por 3 años, a la mera hora no se le dio continuidad a ese convenio, me dan las gracias y me habla la gente de Cruz Azul, ¿no? Me habla el profesor Marcarián y me habla Yayo de la Torre, me plantean el plan de trabajo, me invitan a ser parte de ese proyecto y no fue fácil al principio por esa rivalidad que existe entre Pumas y Cruz Azul, ¿no? Los aficionados como que no lo veían muy bien. Además llego a Cruz Azul y cuando me hacen los estudios médicos me detectan un tumor en la parte superior del muslo derecho que tenían que extirpar, afortunadamente fue benigno. Entonces me tarda un poco, ¿no? En estar bien físicamente, en ser elegible, pero pues mi idea era aprovechar, ¿no? La oportunidad al máximo, sabía qué institución llegaba, aguanté el tiempo necesario como para estar listo cuando llegara la oportunidad y cuando llegó no la solté, ¿no? Y bueno, fui muy feliz, jugué 3 finales en 2 años, me perdí pocos partidos. Evidentemente me hubiera encantado ser parte de un equipo de Cruz Azul que rompiera esa racha que en ese momento ya eran 10 años de que no habían logrado el título. Nos quedamos muy cerca, lo peleamos a muerte, ese gran grupo de seres humanos y de jugadores que me tocó en el vestidor. Y fue difícil salir porque yo ya tenía apalabrado con el licenciado Álvarez una posibilidad de alargar mi contrato 1 año, pero igual hubo un cambio en la dirección técnica y ya no se pudo dar, ¿no? Pero como te digo, fui muy feliz y muy agradecido por lo que viví con Cruz Azul. ¿Qué crees que le falta a Cruz Azul para poder culminar con el trofeo? Porque ha estado presente en muchas finales y con jugadores de grandísima calidad, pero les falta algo que no logran concretar el título. Yo lo que siempre he dicho, Axel, es que se tiene que primero analizar cuántas veces llega Cruz Azul a la final, que no es fácil, y menos en nuestro fútbol. Y después tienes que analizar una por una. Lo que pasa es que ahorita ya se analiza la cantidad de años y dices, son 23 años y entre la maldición y el verbo este que me choca, la verdad, porque yo fui parte de un equipo que buscó con todo ser campeón, ¿no? Yo creo que tienes que ir revisando final por final. Creo que hay finales donde Cruz Azul fue superior y no lo supo hacer valer. Hay finales donde el rival fue superior, la última contra América, que es la muestra de esto. Y hubo finales donde igual no se supieron manejar bien los tiempos y donde también la fortuna cuenta, ¿no? Y yo creo que nosotros en la de Toluca tuvimos una situación de esas de que la fortuna nos jugó en contra, porque hicimos todo lo que está en nuestras manos para poder ser campeones y desafortunadamente 2, 3 pequeños detallitos no lo permitieron. Entonces, evidentemente falta ese último paso y nos faltó a todos los que hemos sido parte del equipo, pero creo que ha habido finales donde Cruz Azul tal vez merecía un poquito más y no lo obtuvo y hay otras donde se quedó lejos de ser ese equipo que pudiera levantar el trofeo. Sí, como bien dices, la última final contra América, creo que sí, América es superior en el segundo partido, pero en el De acuerdo. 2013 América, la verdad, ganó por un milagro de Moisés Muñoz, porque Cruz Azul dominó tanto la ida como la vuelta. Incluso hay un disparo al poste de Teófilo que no logran anotar y pues es imponderable del fútbol. De acuerdo, no, y la de Teófilo Gutiérrez es a menos de 1 metro, ¿no? De la portería, o sea, esas son las jugadas que dices, o sea, tal vez si esa jugada termina en gol como hubiera pasado en el 99% de las ocasiones, tendríamos otra historia, ¿no? Pero después ya, Sí. ya sabemos qué fue lo que sucedió. ¿Cómo ves a Pumas actualmente en ese torneo? Mira, me gustó mucho lo que hizo Pumas el torneo pasado. Creo que retomó ciertas cosas importantes y hoy sigue con esa filosofía Lilini. Creo que la bronca ha sido que creo que el equipo se debilitó, pero han llegado extranjeros que marcan diferencia y que entienden lo que es portar la camiseta de Pumas, como Dineno, como Freire, como en su momento Carlos González antes de que se fuera a Tigres. Hay chavos de cantera que han debutado y han aprovechado la oportunidad, ¿no? Los más representativos hoy son Lira y Carlos Gutiérrez, ¿no? Montejano, por supuesto. Montejano, sí. Hay chavos que llegan de otros equipos y que entienden y se adaptan rápidamente a lo que es Pumas, como Vázquez, como Talavera, como Vigón. Y
y los jugadores de cantera, ¿no? Que llevan tiempo, ¿no? Mozo, que tiene que aprender a manejar un poquito más su carácter, Quintana, que no ha sido tomado en cuenta en los últimos torneos. Entonces, eso a mí me ha gustado. ¿Qué veo hoy en Pumas? Que la salida de Carlos González, entendiendo que Pumas necesita liquidez por ser un equipo diferente y pues tenía que vender a uno de esas estrellas que aparte seguramente ganó muchísimo dinero con ello, limitó mucho al equipo, ¿no? En lo que se adapta a Torres, en lo que se recupera Dineno. Pues realmente fueron pocos, ¿no? Los cambios. Veo un equipo corto, que Lilini trata de hacer lo suyo, pero creo que va a ser difícil encontrar un Pumas que repita lo que hizo el torneo anterior. Sí, sin duda las bajas de González lo mermaron y Dineno también lesionado, pues se complica para Pumas. El partido ayer contra Toluca, no sé si lo alcanzaste ya a ver. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué opinas de ese fuera de lugar en el gol de Pumas? No entiendo, ¿no? Me gustaría escuchar la explicación de Arturo Bricio. Hay que decir que Toluca fue mejor, ¿eh? En el partido. Sí, sí, sí. Sobre todo el primer tiempo, Pumas no se encontró y Toluca fue mucho mejor. La verdad es que no lo supo capitalizar. Y el segundo Pumas mejoró, ¿no? En los primeros 30 minutos, sobre todo, que fue cuando encontró el gol. No, yo no le encuentro explicación, ¿no? Me podrán decir que la nueva regla, que la pelota, la dirección. O sea, el pase para mí es para Vigón. Vigón está 5 metros atrás. Montejano incluso está, Se queda parado, no hace se nada. queda, se queda parado. El Leos López tuvo tiempo para recorrer. O sea, yo no encuentro ninguna justificación. Y lo más preocupante o sea, es que ya se había marcado el gol y que la revisión del VAR, lejos de ratificar el tema, lo cambiara. Lo La verdad es empeora, que sí. no lo entiendo. Creo que el VAR es una gran herramienta para el fútbol, pero sobre todo creo que en México se maneja de muy mala manera. Sí, muy mal anulado el gol de Pumas ayer. En verdad es escandaloso cómo Santander anula ese gol después de que lo dio por válido él mismo. Pero sí, De como acuerdo. dices, el VAR tuvo la culpa en esa jugada también. Es que ya lo había marcado, o sea, Claro, la jugada, y entiendo que cada jugada con el VAR se revisa, o sea, todos los goles en el fútbol mexicano pasan por el VAR, y si no hay nada anormal, simplemente el juego sigue. Me llamó primero la atención que llamaran a a Santander. Santander al VAR. Segundo, que se tardara tanto, y bueno, evidentemente tercero, y lo más llamativo, pues que anular el gol, que pues, es legítimo por donde lo quieras ver. Sí, porque incluso no hay una toma que te diga que Montejano sí le estorba al Dedos López. Nunca se ve eso. No, o sea, y Montejano System fue al lugar por poquito, pero Montejano nunca participa en la No, jugada. Vigón sale 5 metros atrás, el pase es excelente, la definición es muy buena. Digo, el Leos López hasta se quita un poco para dejar a Montejano en fuera de lugar, pero nunca habilita el balón al delantero de Pumas y Vigón entra de maravilla, pero bueno, increíble. Ya escucharemos la explicación de Arturo Bricio a ver si nos convence. sí, hay que esperar lo que dice Arturo y ojalá que mejore el VAR y los árbitros en México también. De acuerdo. Después de ser jugador, pasas a ser directivo, Capi. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué fue lo que más dificultad te presentó? Fíjate, me retiro en los Gallos y lo primero que hago después de retirarme es participar como analista Sí, deportivo, ¿no? En Televisa y durante ese proceso más bien durante ese trabajo de analista deportivo, termino mi curso de director técnico, hago una maestría en administración y negocios de fútbol internacional, porque yo sí creo que el futbolista que cree que por haber jugado sabe todo se equivoca, ¿no? Uno se tiene que seguir preparando, se tiene que seguir actualizando y aparte mi idea, y siempre me visualicé más en el área de gestión deportiva, ¿no? Y para eso encaminé mi rumbo. El hecho de ser analista deportivo te ayuda también muchísimo a ver más fútbol, a analizar esquemas de juego, sabes más del fútbol nacional e internacional. Y viene esa invitación, ¿no? De Arturo Villanueva a ser el director deportivo de los Gallos. Mi experiencia como futbolista en Gallos había sido mala, muy mala. No en lo deportivo, porque no falté a ningún partido y nos logramos salvar del descenso deportivamente, pero el tema del manejo del equipo, nos debían sueldos, no sabías quién era el dueño, etcétera, etcétera, fue muy difícil. Entonces, primero, cuando me invitan a Querétaro, mi primera reacción es no, yo no quiero saber nada, pero ya que Arturo me platica el proyecto, los nuevos dueños, cuál es la idea, el proyecto me atrapa y acepto regresar a Querétaro, que además hoy es donde vivo y vivo muy contento, la verdad. Yo creo que lo que más me costó, Axel, fue hacer esa transición de haber sido jugador a ser directivo, ¿no? Yo creo que los primeros 2 o 3 meses
yo seguía pensando como jugador Como y ya, jugador, sí. y ya tenía que hacer el tema de, sí fui jugador, pero ahora soy directivo y entonces tengo que ver lo deportivo, pero también tengo que ver por la institución que me contrató. Entonces fueron 2, 3 meses de mucho aprendizaje, de aprender a darle la vuelta a esta situación y después terminaron siendo 3 años pues, maravillosos, ¿no? Los 3 años eh, los más importantes de la historia de Gallos, que como sabes tienen muchos años, pero tienen historias de embargos, de desapariciones, de ascensos, descensos, etcétera. Y es un gran orgullo ser parte de ese grupo de trabajo que logró 3 años exitosos y de grandes logros para la institución. Sí, sin duda tuviste un gran trabajo también como presidente deportivo. ¿Te gustaría llegar a Pumas ahora con ese rango como director deportivo? Me gustaría, sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que se tienen que dar ciertos factores. Hoy me gusta mucho el proyecto que está manejando Chucho, al cual felicito porque creo que ha retomado ciertas cosas que Pumas no tenía. ¿Por qué? Porque en su momento me buscó Rodrigo Álvarez de Parga, lo cual agradecí infinitamente, pero cuando nos sentamos a platicar, sentí que no era mi momento y que no era el proyecto que yo estaba buscando, ¿no? Y lo que son las cosas, ¿no? Rodrigo salió a los pocos meses de la Ujú. institución y vino toda una revolución que igual ya no la sabemos, pero por supuesto que me gustaría, sí, y sobre todo si el proyecto es cercano a lo que yo busco, adelante, ¿no? Y aparte, si puedo aportarle a la institución que tanto me dio, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, ojalá en algún momento haya la oportunidad. Esperemos que sí, porque estoy seguro que harías un gran trabajo, Joaquín. Ya para terminar, Gracias, Axel. me gustaría hacer una dinámica contigo de verdadero o falso. O sea, nada más lo que te venga a la Venga, mente primero, verdadero o falso. Algunas preguntillas. muy bien. Pumas, Pumas ha perdido su identidad en los últimos años. Verdadero, Tigres ha superado en grandeza a Pumas. falso, Pumas ha dejado de ser grande. falso, ¿Preferías jugar un mundial al bicampeonato con Pumas? falso, ¿Hubieras jugado en América? falso. Muchas gracias, Joaquín. ¿Te gustaría dejar tus redes sociales para que te sigan los visores de línea de fondo? Claro que sí, Axel. Primero saludar a toda la gente que te sigue, que sigue Línea de Fondo. Mucho éxito. Muchas gracias. Mis redes sociales son en Twitter soy @Capi Beltrán, en Facebook es Joaquín Beltrán Oficial, es mi fanpage, y en Instagram es Capitán Beltrán 3. Ahí me pueden encontrar. Muchas gracias, Joaquín. Pues de esta manera llegamos al final de la entrevista con Joaquín Beltrán. Un gusto estar con usted realmente. Y se despide Axel Ramos. Ya saben que en Instagram nos pueden encontrar como @línea de fondo, en TikTok igual y en Facebook como línea de fondo. Si les gusta el video, dale like, compártelo y suscríbete. Se despide Axel Ramos y esto fue Línea de Fondo.